Buenos días para todos, soy Baptiste Lebras, director y profesor del Centro de Estudio e Investigación Astrológico, y hoy vamos a hablar de cómo podemos ritualizar los tránsitos. Este es un tema bien interesante y no hace falta ser astrólogo para entenderlo de alguna forma. Aunque, por supuesto, a través de la astrología vamos a poder potencializar muchísimo más determinados acontecimientos de nuestra vida para que sean generadores de beneficio y de crecimiento. ¿De qué trata en lo profundo ritualizar los tránsitos? Cuando hago referencia a los tránsitos, no solamente debe ser exclusivo de los tránsitos, puede ser de progresiones, direcciones. Pero los tránsitos muchas veces es lo que más fácil es de analizar y lo que más se manifiesta en la vida de una persona. Básicamente, ritualizar los tránsitos tiene que ver con vivir en sintonía con lo cósmico. Es decir, a través de los movimientos astronómicos, de los tránsitos que ocurren alrededor de nuestra carta natal, es decir, de ese punto del nacimiento que representa la vida entera de un ser que ha nacido en determinado momento. Vamos a vivir determinados acontecimientos, ciclos, experiencias vinculadas con el simbolismo y con la energía de los planetas en cuestión, es decir, de los planetas de los cuales se trata en el momento de querer ritualizar algo. Y de ahí podemos expresar y optimizar la verdadera potencia astrológica como herramienta de crecimiento, pero de una forma placentera, de una forma que nos va a dar mucho beneficio. Es decir, básicamente vamos a poder direccionar y enfocar sin tener que, dicho de forma muy resumida, aguantar o tener que vivenciar cosas que nosotros no elegimos conscientemente vivenciar. O sea, es hacerse consciente de lo que vamos a vivir en vez de tener que suceda, de tener que vivenciar lo que va a suceder sin que nosotros queramos que suceda. Voy a explicar un poquito todo eso. Bueno, ¿qué es un ritual? En esta dimensión que quiero expresar, un ritual podemos considerarlo como un acto simbólico, ¿no?, que abarca una dimensión psicológica, simbólica y energética. Un ritual va a ser un acto, una intención que va a manifestar una intención psicológica, que va a manifestar un acto simbólico que incluye la dimensión que vamos a ritualizar. Si hablamos de Saturno, hablamos de soledad, hablamos de responsabilidad, hablamos de crecimiento, de maduración, hablamos de la montaña, hablamos de la roca. Entonces vamos a tener que ser creativos para ritualizar algo que tenga que ver con Saturno, ¿no? O sea, si nos damos un paseo de vacaciones en pleno retorno de Saturno, es obvio que ese paseo va a transformarse en algo que no tiene que ver con el paseo, porque si estamos en Júpiter, el paseo, el gozo, el disfrute, las vacaciones, en pleno retorno de Saturno, pues ahí es cuando se va a cancelar el vuelo, o ahí es cuando las vacaciones voy a tener que acortarlas para regresar al trabajo de urgencia, o que va a suceder cosas que no tienen que ver, porque no estamos contextualizando el tránsito, ¿no es cierto? Entonces, ritualizar va a ser potencializar el efecto de un tránsito de forma consciente. ¿Para qué? Para direccionar, enfocar y optimizar los efectos de determinados movimientos internos, evolutivos y cósmicos, porque finalmente los tránsitos son los movimientos cósmicos que se desarrollan alrededor de mí o de la persona de la cual se trata, y que va a reflejar una interacción con esa naturaleza. De aquí que vivimos determinados ciclos, ¿no? Hablando de los planetas más lentos, de Júpiter para arriba,
o de momentos muy puntuales. Un tránsito muy rápido puede ser también, aunque va a ser difícil ritualizar los movimientos más rápidos, como lunares, como de Mercurio, de Venus, porque obviamente van a ser muy frecuentes, entonces no vamos a estar al tanto todo constantemente de lo que sucede en nuestra carta natal, pero podemos optimizar los tránsitos y los aspectos más significativos para nosotros. Esto no tiene que ver con volverse esclavo de consultar la astrología todo el tiempo para saber qué está pasando en el cielo y tener que optimizar y hacer un acto simbólico cada vez que hay un tránsito. No, la astrología debe empoderar el libre albedrío, no hacernos esclavos de lo que suceda. Pero de alguna forma sí podemos ritualizar los tránsitos de los aspectos que sean más profundos, que sean más intensos, poderosos, para aprovecharlos. De alguna forma, si hablamos de ritualizar un tránsito, ¿cuáles aspectos tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el planeta del cual se trata el tránsito, el planeta que lo recibe, la casa donde se manifiesta el tránsito y por supuesto de qué aspecto se trata. Por lo tanto, es relevante tener conocimientos sobre de qué forma podemos interpretar los tránsitos para ritualizarlos, porque de no conocerlo no vamos sencillamente a poder dar esa correspondencia simbólica del tránsito, ¿no? Entonces es importante considerar, por supuesto, que si yo tengo un retorno de Saturno, que es algo que todos más o menos en el ámbito astrológico sabemos de qué se trata, ¿no? Saturno que regresa a su posición natal, a la posición donde se encontraba, ¿no? Cuando una persona nació, ese retorno de Saturno, vamos a tener que dimensionar varias cosas ahí. Primero que todo, ¿en qué casa se encuentra mi Saturno? Porque si quiero ritualizar ese retorno, voy a tener que hacerme consciente de que si es en casa 3 se va a manifestar de una forma que puede tener que ver con los viajes cortos, con la comunicación, con mi forma de aprender, con mis hermanos, con los vehículos. No va a ser lo mismo que si mi Saturno se encuentra en casa 12, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser muy conscientes de todo esto, pero además de la casa tenemos que ser conscientes también de qué aspecto está recibiendo mi Saturno en la carta natal. Si yo tengo un Saturno en casa 5, por ejemplo, tengo que mirar dónde tengo a Capricornio, ¿cierto? Por eso digo, hay que saber manejar e interpretar los tránsitos correctamente para poder realmente ritualizar el tránsito. Porque si tengo Saturno en casa 5 y que quiero ritualizarlo y que este Saturno está sujeto a un contacto de casa 11 porque ahí tengo a Capricornio, voy a tener que involucrar, ojalá, una dimensión lo más precisa posible que involucra mi casa 11 y mi casa 5. ¿No? Entonces, vamos a poner unos ejemplos muy concretos, ¿no? Dimensionando el hecho de que realmente siempre lo estamos haciendo. La diferencia es que lo estamos haciendo de forma inconsciente. Es decir, por ejemplo, conozco a alguien que recibió un aspecto muy importante de Neptuno en cuadratura con su Marte. Este Marte venía de casa 1, que es el ascendente, se encontraba en casa 6, y Neptuno en casa 9, rigiendo la casa 12. Simbólicamente, esa persona, desconociendo absolutamente el valor de ese tránsito y el momento en el cual se iba a dar ese tránsito, que precisamente se dio ese mismo día que hizo ese acto, se raspó la cabeza, se cortó todo el cabello. Esa persona es una mujer, por lo cual el acto es aún más significativo. Es un acto que para ella representaba un acto de renuncia, de limpieza, que tenía una connotación profundamente espiritual, transpersonal, un sacrificio, una renuncia, una limpieza
donde sentía que todo lo que cargaba ese cabello desde tantos años, quería sacarlo, limpiarlo, para abrir su ser a otra forma de nacer, otra forma de experimentar la vida. Quería una limpieza, y esto fue el acto que ella inconscientemente, que lo hizo consciente, lo generó, pero desconociendo la astrología. Fue un acto muy interesante porque Marte precisamente era regente del ascendente, por lo cual el ascendente tiene que ver con el cuerpo físico. Cuando uno se hace un cambio de look, de apariencia, por ejemplo, pues puede tratar de muchas cosas, pero ahí no estaba Venus en cuestión. No era un cambio para verse bonito, para ser atractivo, no era un cambio que tenía que ver con gustar y satisfacer a los demás, ni nada de eso, sino era un cambio que tenía que ver con cortar, Marte, el cabello que influye sobre la dimensión física, que es el ascendente, y sobre la vida de la persona profundamente, que es el ascendente, pero como acto de renuncia, de entrega, de limpieza espiritual en base a ciertas creencias, ¿no?, del budismo tibetano, que tiene que ver con la casa 9, que se relaciona con la 12. Eso fue un acto inconsciente, pero que surgió del ser para una persona muy, muy conectada con el mundo espiritual, y que surgió. Eso, por ejemplo, sucedió ese tránsito y me llamó mucho la atención porque era muy puntual. Era exactamente ese momento donde casi partil estaba la cuadratura, o sea, perfecta, entre Marte y Neptuno. Otro ejemplo trata de un día hace bastantes años. Realizamos un viaje, y durante ese viaje, precisamente en pleno retorno de Saturno, mi compañera y mi persona estuvimos cosechando uvas en el sur de Francia. Precisamente a ese momento mi compañera estaba en retorno de Saturno. Obviamente aquí podemos, o sea, no es algo que nosotros hemos elegido conscientemente, diciendo, ay, este es tu retorno de Saturno, hagamos algo para optimizarlo, ritualicemos ese tránsito. Sino que esto fue un encuentro con el destino, sencillamente. Es decir, lo que nos sucede en la mayoría de los casos. Suceden un montón de cosas alrededor nuestro que se ve reflejado en la carta natal, pero que nosotros no conscientemente estamos generando, ¿no? Entonces, estuvimos cosechando uvas en el sur de Francia en condiciones bastante cálidas. Hacía calor, el trabajo era fuerte, intenso, exigente, o sea, ahí estaba Saturno. Las viñas, ¿no?, la cosecha, la agricultura tiene que ver con Saturno, es un trabajo duro, exigente, pero que también genera productividad, tiene mucho que ver con Saturno. Y precisamente este retorno de Saturno, en este momento, cosechar uvas no fue suficiente, tuvo que bloquearse la espalda. Sabemos que también el sistema óseo y la estructura profundamente, la espalda, el sistema óseo, la columna vertebral tiene que ver con Saturno. Esto es otro ejemplo involuntario de cómo se puede ritualizar un tránsito. Ahí no lo estamos ritualizando, por supuesto, lo estamos vivenciando de forma pacífica, sin ser los actores, los generadores de esto que ocurre, sino que ocurre porque tenía que ocurrir, había unas lecciones que aprender de esto, no voy a detallar en esta temática en este momento. Pero por supuesto que son efectos de los tránsitos. Ahora bien, hubiera podido ser muy diferente si para ese retorno de Saturno hubiéramos elegido vivenciar algo en relación a Saturno y a la casa donde se encuentra y los aspectos que recibe, sencillamente para darnos cuenta de que se va a materializar en ese tránsito algo, pero que algo que yo voy a elegir. Obviamente no debemos creer que porque lo vamos a elegir de la forma más precisa posible en relación a lo que representa energéticamente, simbólicamente, psicológicamente el determinado planeta del cual se trata, no vamos a poder pensar que por hacer este acto simbólico no va a aparecer otras cosas. O sea, no podemos engañar a los astros, no es lo que queremos hacer ni lo que pretendemos hacer. Lo que queremos hacer es optimizar una manifestación energética muy potente dentro de nuestra vida que interactúa, ¿no?,
cósmicamente con nuestro ser más profundo para poder sacarle provecho de forma consciente. Bien, vamos a ver, por ejemplo, cómo se podría ritualizar unos determinados aspectos. Bien, hace poquito, por ejemplo, yo tuve un tránsito de Plutón sobre mi Sol. Para aquellos que conocen de astrología no voy a explicar, ¿no? Porque además explicar un semejante tránsito tomaría horas. Pero básicamente ese aspecto tan profundo de transformación y de revelación de lo que estuvo oculto por la conciencia, que está en este caso actuando sobre la identidad, la personalidad y el centro, ¿no?, vital mío, que era mi Sol, es mi Sol. Entonces, para optimizar y empoderar ese aspecto, esa manifestación, lo que hice es una ceremonia de ayahuasca. Bien, de planta maestra, medicinal, un proceso de transformación chamánico, ancestral, arcaico. Mi Sol está en casa 12, Plutón pasa encima de mi Sol, estuvo partir ese día para sacarle provecho. Esto, por ejemplo, es una forma de ritualizar. Normalmente, si uno está bastante sincrónico con uno mismo, esto va a ocurrir de forma natural. Conociendo o desconociendo la astrología, voy a generar actos conscientes de transformación, de limpieza, de lo que se trate de forma benéfica. Pero somos seres humanos en crecimiento, la especie humana a la hora actual no se encuentra muy evolucionada como para poder decir que todos somos conscientes de nuestra relación con nosotros mismos y con la vida y con nuestro subconsciente. Para decir, claro, este Plutón sobre mi Sol ha generado muchas otras cosas, generará otras cosas también, pero a través de ese acto he ido potencializando a mi favor de forma consciente. He estado tratando de decidir y de elegir cómo lo quiero vivenciar. Esa es la diferencia. Para una persona que no es consciente, este Plutón puede llevar a intensísimas depresiones porque se revela información del inconsciente que necesita transformar y limpiar en lo más profundo, aquello que limita la verdadera esencia y manifestación de lo que soy. Esto es un tránsito de Plutón con el Sol, pero se puede manifestar de forma muy destructiva, muy compleja, en contacto con el sufrimiento, con el dolor, porque yo voy a plasmar resistencia frente a ese aspecto, ¿no es cierto? En la medida que yo voy a elegir, yo voy a enfocar, direccionar y optimizar este movimiento energético a mi favor. Esto es un ejemplo. Otros ejemplos posibles hay miles, millones, porque la carta natal es infinita y ocurren muchas cosas en el transcurso de la vida de una persona, muchísimos tránsitos para cómo poder tomar ejemplos. Vamos a tomar el ejemplo de un tránsito de Urano. Yo creo que en cierta medida los tránsitos más significativos pueden ser, por ejemplo, hablando de los planetas que van desde la Luna hasta Marte, las conjunciones de esos planetas, es decir, los retornos de esos planetas, ¿no?, que son los momentos más importantes, un retorno lunar, un retorno de Venus, un retorno de Marte cada 2 años y medio. Esto puede ser significativo. Y yo creo que es importante optimizarlos, ¿no? Porque de la misma forma uno va direccionando. Por ejemplo, yo tengo mi Marte que rige mi casa 3. Y me ha sucedido varias veces que precisamente, siendo Marte regente de mi casa 3, en este caso Marte está en casa 11, pues en determinados aspectos de Marte, no necesariamente el retorno, ¿no?, pero puede ser también la oposición, la cuadratura. Generalmente los aspectos tensos son los más significativos. Se me ha quemado el motor del carro, o se detonó un conflicto muy fuerte con algún amigo, alguna amiga. Entonces, esto que sucede, obviamente, no voy a poder decir, claro, pues, por realizar un ritual significativo con mi Marte que retorna cada 2 años y medio,
no me va a pasar nada al carro. Es obvio que pues puede pasar algo al carro, pero no necesariamente reventar el motor cada vez que retorna a Marte, porque me ha pasado muchas veces, varias veces, no muchas, pero varias. Muy común que con Marte tienda a explotar las cosas. En casa 3 se relacione con los hermanos, con los vehículos y tal. Hubiera podido, claro, ser consciente de esto y verlo diferente, dejar el carro en el garaje e ir a hacer, bueno, un maratón, ¿no? Algo marciano que pueda incluir una dimensión más constructiva de Marte. ¿Se entiende, no? Si tengo, por ejemplo, un tránsito... ¿Yo qué voy a decir? Por ejemplo, una luna en casa 6. La casa 6 es la casa de la salud. La luna ya sabemos muy bien qué es, no lo voy a detallar en ese caso. Pero, o cualquier tránsito que involucre a la casa 6, que sea de un planeta relativamente rápido. Entonces, ojalá yo pueda, por ejemplo, hacerme una sesión de masaje, una terapia, o algo que va a afectar de forma positiva a mi salud, ¿no? Creo que eso puede ser, por ejemplo, una manifestación constructiva de casa 6. Que no tenga que ver con el trabajo necesariamente, pero sí con la salud o con una ruptura con lo cotidiano, ¿no? O una actividad familiar que involucre escenarios de casa 6, ¿no? O la mascota, bueno, etc. Entonces por eso tenemos que saber de astrología para poder ritualizar, ¿no? Si me entra Urano en casa 9, creo que es absolutamente fundamental, diría yo, de realizar un viaje. No tiene que ser un viaje, puede ser muchas cosas, hay que ser creativos y hay que sentir qué es lo que uno necesita, qué es lo que me está diciendo Urano entrando en mi casa 9. Hace poquito, por ejemplo, estaba viendo el viaje de una persona que no ha viajado durante muchísimos años. Cerca de 20 años no ha viajado. Y precisamente se le dio por ir a visitar a su hija en Europa. Y yo, mirando su carta, veo Urano en la cúspide de la casa 9, entrando precisamente en casa 9. Muy interesante darse cuenta que, claro, pues en esta oportunidad la vida le dio una oportunidad de liberarse durante 2 meses, de ir a un lugar totalmente diferente, con un máximo nivel de libertad, donde puede hallar una renovación profunda, donde tendrá que vivenciar lo que va a vivenciar, que no voy a detallar ahí. Pero ha sido de la misma forma inconsciente, pero relativamente positivo, ¿no? Muy positivo, diré yo. En otros aspectos, Urano entrando en casa 9 puede representar una renovación absoluta de mis creencias, ¿no? De mis vínculos con mi perspectiva de lo que es Dios, de lo que es lo espiritual, o unos aprendizajes profundos, unas especializaciones y tantas más cosas. Hay que contextualizar. Hay una, por ejemplo, un ritual que podemos realizar, que es muy simple y que creo que no hace falta saber de astrología para realizarlo, aunque sabiendo de astrología es mucho más benéfico, que es precisamente la revolución solar. La revolución solar o el retorno solar es el retorno del Sol en su posición natal, que sucede una vez cada año, que es alrededor del cumpleaños, o sea, de la fecha de nacimiento y de la hora de nacimiento, pero no exclusivo porque puede tener unas variaciones, ¿no? Puede estar hasta 24 horas antes del cumpleaños, realmente, por lo cual es importante y ojalá saber con precisión en qué momento y hora se detona este retorno solar, este cumpleaños, para poder realizar justamente el ritual que corresponde, ¿no? Bueno, hay una técnica astrológica que es una maravilla, que es la revolución solar, que precisamente permite de optimizar, ¿no? A través de este momento tan importante que es la celebración del nacer, la celebración de lo que soy. Y bueno, a través de la revolución solar podemos realizar un viaje para optimizar el año, ¿no? Porque simboliza lo que voy a vivir durante el año, la revolución solar. No obstante, hay un ritual que se puede justamente realizar en el momento de la revolución solar, que es una forma de intencionalizar mi año
una forma de honrar mi sol, mi ser, mi esencia, mi naturaleza cósmica, y que puede ser muy sencillo y que va a materializar algo y potencializar algo al respecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre recomiendo a las personas cuando cumplen años, ojalá sea la hora y los minutos más cercanos al momento donde el sol regresa a su posición natal, sea cual sea la más precisa posible, si es 28 grados, 43 minutos, 25 segundos de Tauro, que se hace en ese momento, ¿no? Entonces, realizar un ritual. Nosotros hacemos un ritual consciente que no tiene que ver con la astrología, que es la celebración del cumpleaños. Pero podemos hacer un ritual mucho más consciente. Por ejemplo, prender una vela amarilla con un vaso de agua limpia, una rama de romero, prendemos la vela y vamos a decir una oración. Esto les recomiendo que lo pueden hacer porque es una forma simple, que no requiere de grandes recursos ni necesidad de viaje, pero que va a poder potencializar el año. Ojalá uno se va mentalizando qué es lo que desea de ese año, qué es lo que uno necesita. Y uno va a hacer la oración siguiente. Pido un rumbo para que este año nuevo, para que me lleve donde debo estar, una senda por la que caminar, una voz que oír, una señal que me guíe a través del misterio de la vida. Envíen un rumbo para mi viaje e inspiración para mi corazón. Despejen el paso para mí, para que pueda hacer un inicio próspero. Después de hacer esa oración, uno queda mirando el vaso de agua y lo primero que se le ocurre a uno lo anota. Eso es un ritual, por ejemplo, muy simple. Y la vida se llena de esos rituales que hacemos de forma sincrónica muchas veces. No obstante, el enfoque de la intención anual, con lo que puede, ojalá que eso no sea lo único que uno vaya a hacer, por ejemplo, ritualizando el cumpleaños y la revolución solar, sino si lo que yo quiero es tener éxito en mi parte laboral, ojalá que este día yo esté trabajando con buena fe, con buena intención, con positivismo, viendo y trabajando a favor de los resultados que quiero observar durante el año, porque precisamente energéticamente es tan fuerte ese momento que va a manifestar la dinámica anual. De igual forma, si yo quiero, por ejemplo, este año, aprender de permacultura, entonces ojalá ese día del cumpleaños, así esté entre semanas, yo tome el día, como sea, para ir a un jardín a sembrar unas plantas, simbolizando ese deseo de retornar a la tierra, de cultivar, de estar conectado con lo orgánico, de servir a la tierra y así sucesivamente. Entonces, la revolución solar la tomo como ejemplo porque es algo muy evidente, ¿no? Pero podemos pensar en muchas otras cosas. Por ejemplo, el primer retorno de Saturno, que tiene lugar alrededor de los 28-29 años, muchas veces consideramos que es como una prueba, donde podemos observar unas dificultades, donde la vida nos va a dar duro, ¿no? En realidad no tiene nada que ver con esto. Es decir, la vida no nos da duro, nos da enseñanzas. Nosotros somos las que vamos en la forma en la cual nos vamos a posicionar frente a esto, vamos a aguantar la vida o vamos a gozar la vida. Entonces, simbolizando lo que representa, o sea, expresando lo que simboliza Saturno, por ejemplo, el padre. Tiene mucho que ver con el padre, Saturno. El padre como figura de autoridad, el padre como persona que me va a ayudar a hacerme consciente de determinados límites, el padre que me va a incentivar a cierta disciplina, a cierta capacidad de poder tener orden en la vida, etcétera, etcétera.
Entonces, obviamente, si yo tengo el retorno de Saturno, quizá una buena forma de vivenciarlo va a tener que ver con escribirle una carta a mi padre, así yo se la doy o no, para tratar de poder trabajar este asunto precisamente que tiene tanta influencia en mi vida, que es mi relación con mi padre, para ir a favor del desarrollo de mi propia autoridad y estructura. No voy a detallar ahí. Hay otros videos muy interesantes sobre Saturno para profundizar. Pero este retorno de Saturno precisamente tiene que ver alrededor de la misma fecha en la cual vamos a recibir el primer trígono de Urano. Alrededor de esa fecha, dependiendo del caso. Entonces el primer trígono de Urano también va a manifestar una cierta necesidad de independencia, de libertad. El primer trígono de Urano es fluido, es un aspecto fluido que me va a decir, listo, si bien recibo un retorno de Saturno, una conjunción de Saturno con mi Saturno natal, recibo también una bendición que es un trígono de Urano que viene y apoya mi Urano natal. Entonces es un momento también vinculado con la necesidad de libertad, de independencia, de autonomía, que se puede hacer fusionar un poquito con Urano, ¿no? Entonces una experiencia de independencia, de liberación, en este retorno de Saturno es conveniente. Por ejemplo, si Saturno representa la montaña, puedo ir a decir, voy a hacer un ascenso. No a todo el mundo le gusta el ascenso. No a todo el mundo le gusta Saturno. Pero ahí voy a generar un aprendizaje con Saturno, que obviamente va a requerir de esfuerzo. Puedo tener contacto con lo frío, porque Saturno es frío, que quizá me va a doler un poco las rodillas, porque Saturno son las rodillas, que quizá me voy a sentir solo, pero eso va a revelar una fuerza que va a ser constructiva dentro de mí. No estoy diciendo que cada vez que hay un tránsito de Saturno vayan a ascender una montaña, aunque puede ser, pero estoy diciendo que justamente es una forma de ritualizar un tránsito significativo. Asimismo podría ser, por ejemplo, una experiencia de aislamiento, como una búsqueda de visión, ¿no? Y podría ser tantas más cosas como uno puede imaginarlos, pero enfocándolo hacia el simbolismo del planeta y de lo que representa. Como decíamos ahorita, no es lo mismo tener un Saturno en casa 6 que en casa 12. Hay que contextualizar todo esto, ¿no? Y esto es válido para todo. O sea, si yo tengo un tránsito, vamos a decir, una cuadratura de Neptuno con mi Marte natal, eso es un tránsito muy significativo, ¿no? Esa cuadratura probablemente no la volveré a vivir. Entonces, yo creo que definitivamente me va a hacer trabajar mi Marte y mi Neptuno. Vamos a afianzar los simbolismos de Neptuno y de Marte al respecto de lo que representa y tratar de imaginar, ¿no? De imaginar cómo Neptuno en cuadratura con Marte se puede manifestar. Donde se va a poner a prueba mi capacidad de decisión, de acción, ¿no? Pero donde justamente esa decisión, esa acción puede estar afianzada, asimilada con una nebulosidad confusa, un nivel de pérdida, un nivel de resonancia o de inspiración neptunina. Si tomamos un ejemplo de Neptuno en cuadratura con Júpiter, por ejemplo, de una forma poco evolucionada, esta cuadratura Neptuno-Júpiter, por ejemplo, puede llevar una persona parrandera, fiestera, a una fiesta donde va a tomar drogas y se va a despertar 2 días después al otro lado del país. Este puede ser un tránsito Neptuno-Júpiter en cuadratura, no en trígono. Ahí no aplica el trígono. Claro, la fiesta es Júpiter, extravagante, con ese nivel de disolución, ese nivel de resonancia, ese nivel de despersonalización neptunino, me va a llevar a perderme completamente. Y ahí puede suceder muchas cosas. Tomo el ejemplo de despertarse 2 días después al otro lado del país, porque de eso es capaz Neptuno. Y la escena, el escenario
tiene que ver con Júpiter, que es la fiesta, que es, ¿no?, la exuberancia de la alegría, del optimismo, de la alegría de vivir. Bueno, en esa cuadratura ya pasa otra cosa, ¿no? Obviamente Neptuno ahí, pues esa cuadratura se va a manifestar de forma dramáticamente compleja. Pero si yo tengo esa cuadratura y que yo sé que esa cuadratura se va a manifestar, bueno, tengo ya un nivel de conciencia, ¿no? Una apertura que va a hacer que voy a estar consciente de que se avecina un periodo, porque Neptuno no es que pase así rápido, sino que pasa y se devuelve y vuelve a pasar. Entonces ojalá ese ritual pueda ser sobre cierta duración de tiempo. Por ejemplo, durante 4 meses voy a tener una disciplina que me va a llevar a desintoxicar mi organismo completamente, a limpiarlo a través de una dieta muy específica. Bueno, algo puede suceder ahí, pero vamos a tomar un ejemplo puntual. Por ejemplo, puede ser que yo, viendo esa cuadratura, voy a decir, listo, voy a optimizarla, tengo que involucrar a Júpiter necesariamente, entonces me voy para la selva, porque la selva es un ambiente de Júpiter, es cálido, es húmedo, como Júpiter, todo crece, todo es próspero en la naturaleza. Entonces me voy para la selva, ya tengo una dimensión de Júpiter involucrada, pero no me voy a la selva a quedarme en el hostal 6 días viendo televisión, sino que me voy para la selva y allí con un abuelo, con un anciano, con un chamán, con un curandero, voy a hacerme un proceso de 7 días y un bautismo espiritual, donde con plantas y con el agua voy a limpiarme de todas las cargas negativas, de todas las manifestaciones etéricas, energéticas que voy cargando. Voy a limpiarme con el agua, con las plantas, con un proceso de reflexión y de maduración muy profundo, sutil, donde se va a exacerbar mi sensibilidad. Y un bautismo espiritual como un periodo de limpieza. Involucro el agua, las plantas, lo místico, lo espiritual, la dimensión etérica y mística de la vida. Neptuno, en un contexto de viaje de la selva, en un contexto espiritual, todo esto se afianza entre Neptuno y Júpiter. No significa que va a ser bonito, porque va a seguir siendo una cuadratura, pero voy a optimizar esa cuadratura a favor de mi crecimiento. Es decir, en vez de tener que aguantar la vivencia de algún suceso, como sería, por ejemplo, el que se va de fiesta y que se encuentra completamente perdido, robado al otro lado del país, pues no, ahí estoy trabajando a mi favor, ¿no? Seguramente, claro, seguramente por ser cuadratura me puedo sentir perdido, voy a sentir que hay muchas cosas que quiero cambiar en mi vida, que no sé dónde estoy parado, o puede tener muchos efectos neptunianos que se van a generar a raíz de ese tránsito, que se manifiesta a través de la limpieza espiritual en la selva que voy a generar. Pero siendo consciente que yo misma la voy provocando, va a ser mucho más benéfica. Por ejemplo, podría ser otro ejemplo, ir a trabajar en el exterior, Júpiter, ¿cierto? En el servicio social de alguna fundación o organización ONG. Me voy durante un mes, una semana, 3 días, bueno, fuera del país, Júpiter, o en la selva igualmente, o en algún instituto educativo. O sea, voy a plasmar esa perspectiva jupiteriana, pero a través de Neptuno, el servicio social, el servicio, la ayuda humanitaria, y ahí voy a vivenciar esa cuadratura. Va a ser una buena forma también de vivenciarlo. No digo de igual forma que por ser cuadratura no va a generar experiencias difíciles, pero yo soy el que conscientemente voy a generarla, y esto va a cambiar mucho las cosas. Entonces, esto de ritualizar un tránsito
básicamente me va a dar las posibilidades de tener las cartas sobre la mesa y de utilizarlas como yo quiero, en vez de hacer o de generar inconscientemente que el destino, que es la propia manifestación de mi inconsciente, lo haga por mí. Estamos estableciendo una conexión entre consciente y subconsciente. Y de aquí que vamos para adelante. Existen muchas formas de ritualizar, les puse unos pocos ejemplos. La idea es que puedan tener claridad sobre ese concepto que es infinito como la astrología. Y espero que les pueda ser de buen uso, útil y por supuesto que más sabiendo astrología y con más precisión analizando un aspecto planetario relacionado con ese tránsito o esa progresión, van a poder justamente detonar conscientemente y crear conscientemente un ritual que va a ser incorporado dentro del simbolismo astrológico. Esto no más. No vamos a engañar a los astros, pero tratar de hacernos aliados con ellos para jugar en el mismo equipo puede ser muy útil. Les mando a todos un gran abrazo y una feliz noche.